Bueno, ¿cómo he titulado mi sesión? Pues mi sesión la he titulado Claves para llevar a cabo sobre todo una evaluación virtual inclusiva, que hablaba un poco sobre la importancia de tener en cuenta toda esta diversidad en la metodología, pero yo voy a hablar también de lo importante que es tenerla en cuenta cuando diseñemos una evaluación y mucho más en el mundo virtual. No sé si a vosotros os ha pasado, pero yo, por ejemplo, cuando empecé el año pasado, el semestre final, a plantearme, uff, ahora un examen, ¿y ahora qué pongo? ¿Cuánto pongo que duren las preguntas? ¿Cuántas preguntas pongo? ¿Les digo que pongan la cámara? No, ahora, ¿no? Era toda una incertidumbre también porque pensaba, digo, bueno, pues nada, le pongo 30 segundos por pregunta y para que no se copien. Oye, pero luego a mí misma me preguntaba, ¿y ahí dónde está atendiendo a la diversidad? ¿Dónde está atendiendo a aquel alumno que necesita un poco más de tiempo y que ni siquiera, bueno, a los que tienen diagnóstico podemos hacer algo, pero toda esa gente que no tiene el diagnóstico. Chicos, el 30% de la población mundial tiene dislexia y no están diagnosticados la mayoría. O sea que hay muchos alumnos en nuestra clase que tienen algún tipo de dificultad, digo dislexia, digo cualquier otra, que no están diagnosticados. Entonces, por eso es importante también tener en cuenta esta diversidad en todo su conjunto. Bueno, pues, ¿qué es lo que vamos a ver en esta charla? Bueno, pues vamos a ver realmente cuáles son los principios para hacer una evaluación inclusiva con medios telemáticos, cómo diseñar tareas, actividades, foros desde una perspectiva inclusiva y luego, por supuesto, hablamos sobre el diseño de cuestionarios y cómo tienen que ser las preguntas desde una perspectiva inclusiva. Antes de seguir con las charlas, me gustaría que entráis en la plataforma. He diseñado y he matriculado a todos, espero, no me salta ninguno, en una demo. Entonces, me gustaría que entraréis en la plataforma y veréis probablemente mi asignatura que se llama Vanessa Lozano AF3. La voy a compartir también por aquí. Entonces, podéis explorar un poco el diseño, pero bueno, ahora hablaremos de eso, pero me gustaría que fuerais directamente a la parte de actividades de clase, al tema actividades de clase. Y ahí vais a encontrar un recurso, un H5P, que es como, ahí he construido como una especie de cuestionario que categoriza un poco los tipos de manera de afrontar esa inclusión dentro de la evaluación y de la metodología. Entonces, me gustaría, yo luego no voy a revisar la respuesta, que os metierais y lo hicierais como una especie de cuestionario, tiene 4 preguntas muy cortas, ¿no? Y eso luego va a dar una clasificación al final de profesor que tiene muy en cuenta la inclusividad, profesor que lo tiene medianamente en cuenta y profesor al que le queda todavía un poquito de trabajo en este tema. Así que nada, cuando queráis podéis empezar. Bueno, pues enhorabuena a todos aquellos que hayan, las respuestas hayan ido orientadas a categorizarlos como profesores que hacen muy accesible la evaluación, la metodología y la evaluación dentro de su asignatura en el contexto virtual. Un poco más de trabajo para aquellos que son medianamente y un poquillo más para aquellos que le queda todavía un poquito por trabajar y un poquito por aprender. Y para eso estamos aquí. En base a esto, aquí voy a plantear la presentación y las cosas que os quiero contar, porque ya un poco habéis hecho la mente a realmente por dónde vais a enfocar la sesión, ¿no? Y lo primero que vamos a empezar es diciendo cómo tiene que ser una evaluación inclusiva en el contexto virtual. Los estudios dicen, los expertos dicen que tiene que tener estas características. Primero, tiene que ser continua. No puede ser basada en un producto final, no puede ser basada en un examen, no puede ser basada en una entrevista final, no puede, ¿no? No puede ser así. Tiene que ser una evaluación que se produzca a lo largo de todo ese proceso de enseñanza-aprendizaje. En el caso de evaluación única no tenemos otro remedio, pobrecicos, pero el resto intentar que sea continua. También tiene que ser formativa, como decía Keka, ¿no? El feedback es súper importante. Es una evaluación de proceso, en el sentido de que durante ese proceso tú necesitas darle feedback al alumno y que la propia evaluación ya te esté dando formación. Como por ejemplo, ahora el cuestionario que acabáis de hacer a lo mejor ha hecho reflexionar un poco sobre la accesibilidad y cómo es de accesible vuestra plataforma. Ya os está formando. Pues entonces la evaluación necesita ser obligatoriamente continua y formativa. Además, tiene que estar basada en variedad de materiales, vídeos, juegos, audio, tareas, foros y en más variedad de instrumentos, entrevistas, cuestionarios, etc., para que sea lo más inclusiva posible, ¿no? Todo esto ya lo sabíais, ¿no? Además, muchas cosas probablemente de las que aquí os cuente ya las sabéis, pero bueno, no está mal si después de esta charla, de estos 45 minutos, sacamos algo un poco más, me alegraré. En base a esto, bueno, pues he creado un caso para que reflexionemos. Entonces,
A veces suena familiar. Somos profesores de una asignatura de farmacia, en este caso. No quería poner aquí magisterio porque yo digo aquí ya se nos ve el plumero. De farmacia. Entre nuestros alumnos tenemos un alumno que presenta una discapacidad visual, en concreto una retinosis pigmentaria, que es que pierde la visión por la periferia. Un alumno con disgrafía y un alumno con TDAH, ¿vale? Eso es lo que tenemos somos profesores y tenemos esa variabilidad dentro de nuestra aula. Entonces, en base a esto, vamos a intentar conectar unas preguntas, a ver quién se siente valiente de ayudarme. Primero, estas condiciones de estos alumnos, estas características, ¿las sabíamos antes de diseñar esa evaluación? De la evaluación que vamos a hacer dentro de nuestra asignatura de farmacia. ¿Sabíamos estas condiciones? Que vamos a tener un alumno con disgrafía, otro con... No siempre, no siempre se sabe, no siempre se sabe. Uh-huh. Ya las guías se hacen y luego te enteras de que hay alumnos que tienen alguna necesidad. Estupendo, posiblemente no. Muy bien. ¿Qué medidas creéis que podremos tomar en relación con la evaluación con estos alumnos? ¿Qué creéis que podemos hacer para ayudarlos dentro de la evaluación? Hombre, yo creo que habría que ir a preguntar a asesorarse, ¿no? Porque claro, un profesor, pues imagínate de farmacia, pues a lo mejor no sabe cómo afrontarlo, entonces tendría que buscar asesoramiento, buscar un profesional o alguien que conozca, ¿no? Dentro de su facultad, ¿no? Y que le dé asesores, ¿no? Porque... Estupendo, muy bien, perfecto. Otra pregunta, ¿creéis que las medidas que tomemos con estos alumnos serán, dentro de la evaluación, serán igualmente válidas para el resto de compañeros? Yo creo que no. No, creemos que solamente sus adaptaciones irán dirigidas para ellos, ¿no? Vale. Yo, por el contrario, también siguiendo un poco lo que ha dicho Keka antes, yo creo que sí, ¿vale? Uh-huh. Porque si hacemos una evaluación inclusiva, continua y utilizando distintas herramientas, pues nos puede valer para todo el grupo. Vale, pues habéis dado la clave, justo. Sí y no, ¿no? Porque es verdad que necesitan de algunas adaptaciones especiales, pero también tenemos que ir orientados siempre a buscar ese diseño para todos que comentaba Keka, y lo hablamos también en la sesión de la actividad anterior que yo participé, ¿no? Importante tener en cuenta el diseño para todos, donde, bueno, pues se limiten esa necesidad de hacer cualquier tipo de adaptación, ¿no? Javi, te leo, Javier Viñal. En las guías docentes se observa estos aspectos relacionados con la inclusión, a priori no. No hay ningún hueco, que yo sepa, donde se presenten estos datos en relación con la inclusión. Un campo que se podría explorar, la verdad. Pero bueno, ya os digo, lo ideal es tener un diseño para todo. Otra, ¿creéis que tendréis alumnos con otras dificultades no diagnosticadas? Sí. Muy posiblemente sí, muy probable sí. Uh-huh. Vale, genial. Pues como lo que yo he dicho antes, ¿no? Que pueda haber alumnos que tengan alguna dificultad de aprendizaje, secundaria o primaria, causada por algún otro factor, que no estén diagnosticados, pero sí, pues tengan esta dificultad a la hora de aprender. Vale, y por último, ¿cuál es el medio que usaréis para evaluarlo? O sea, digamos, ¿cuál es la herramienta básica que se usa para la evaluación? Depende de lo que quiera evaluar, ¿no? Uh-huh. Pero como, digamos, como que hay una cosa donde lo adecuado es compartir todo en esa cosa. La plataforma. Esto me llama la pregunta seguro. La respuesta era la plataforma, ¿no? ¿Qué es lo que usamos para evaluar? Lo adecuado, además que lo voy a comentar, que lo adecuado es tenerlo todo en el mismo espacio, todo bien organizado, ¿no? Donde ellos sepan qué es lo que van a evaluar, cómo lo van a evaluar, cuándo lo van a evaluar y lo vean perfectamente diseñado, ¿vale? Entonces, con todas estas preguntas, que todos muy bien habéis contestado, vamos a seguir. Entonces, imaginaros que vuelva a ser un profesor. Esta situación nos suena a toda familia, Vuelvo a ser un profesor y resulta que en mi aula tengo esta diversidad. Tengo un alumno que tiene TDAH, tengo un alumno que tiene discapacidad visual, pero luego pues tengo un alumno que resulta que tiene un problemón con la memoria a corto plazo. Es que no se le queda nada. Es que necesita repetir 70 veces las cosas y no puede aprenderlas, ¿no? Después, pues, por ejemplo, tengo un alumno que cuando pequeño tuvo epilepsia, como ha contado Keka, y resulta que se le han quedado algunas secuelas en atención y tiene muchos problemas para fijar la atención y no está diagnosticado. Y luego resulta que tengo otro alumno que se le da fatal el inglés y hay algunas cosas que trabajamos en inglés, ¿no? Pero es que también puedo tener alumnos que tengan algún problema emocional, ¿no? O puedo tener alumnos que no sean nativos de mi idioma, ¿no?
esta realmente es la diversidad que vamos a encontrar en clase. No solo aquellos alumnos que tienen algún diagnóstico, sino todos aquellos, ¿no? Porque aprendemos de manera diversa. Cada uno de nosotros tenemos unas cosas que se dan bien, otras cosas que se dan mal, ¿no? Y a esto es lo que debe apuntar nuestra evaluación, a cubrirlos a todos, aquellos que tienen un diagnóstico y aquellos que no lo tienen. ¿Y cómo conseguir este diseño para todos, ¿no? Bueno, pues ahora os voy a dar algunas claves. Primero, haciendo que la plataforma sea accesible. Segundo, usando instrumentos variados. Tercero, con las preguntas, sí, no es lo más adecuado tener un examen final, pero si aún así necesitamos seguir teniéndolo, haciendo preguntas y exámenes accesibles. Vamos a ver cada una de estas cosas. Primero, vamos a retomar un poco el tema de accesibilidad, porque no sé si todas estabais en la sesión que trabajé en la actividad anterior, pero bueno, la recordamos. Accesibilidad, básicamente, en el contexto de la educación virtual no se usa el término inclusión. Se usa el término accesibilidad. ¿Y qué es la accesibilidad? La accesibilidad es un atributo de calidad, algo que le da calidad a las cosas. ¿Y qué implica? Que los materiales y la plataforma de un curso online puede ser accedido, y usado por el mayor número de personas posible, independientemente de las limitaciones. Ahí vemos, volvemos a la pregunta esta de lo que hagas con ellos, ¿puedes hacerlo con los demás? Supuestamente, si tu plataforma y tu evaluación es accesible, a priori, sí. Eso, teniendo en cuenta las limitaciones del propio individuo y del entorno. Con las limitaciones del propio individuo no solo nos referimos a personas que tengan algún tipo de discapacidad, que también, sino pues a algunas que no están diagnosticadas. Pues, por ejemplo, o que no son diagnosticables, un problema de idioma, conocimientos previos, un problema emocional, un trastorno mental, ansiedad, depresión, un trastorno de personalidad, la diversidad que encontramos en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, realmente un diseño inclusivo en el entorno virtual es un diseño accesible. Vale, le he dado la flecha mal. Ahora salió bien. Vale, entonces, volvemos a esta misma idea. Dentro de nuestro grupo de clase tendremos aquellos alumnos que tengan algún diagnóstico, como puede ser TDAH, o puede ser discapacidad visual, o puede ser discapacidad motora, o puede ser cualquier discapacidad. Discapacidad alguna relacionada con el organismo, ¿no? Como la que contaba Keka, diabetes o alguna cardiopatía, pero luego podemos tener algunos alumnos que no tengan ningún diagnóstico, pero bueno, pues que aprendan distinto, ¿no? Oye, pues resulta que yo estoy en clase de música y pues que yo no he conseguido aprenderme las notas musicales porque la música se me da fatal. Pues ya tenéis una diversidad, aunque no esté diagnosticada, ¿vale? Entonces tenemos que, aunque no sea diagnosticable, tenemos que tener en cuenta que vamos a tener estos dos tipos de diversidad dentro del aula. Los alumnos con algún tipo de discapacidad en los que tenemos la posibilidad de ayudar, pero también aquellos que no la tienen diagnosticada o no es diagnosticable. Y a ellos también tenemos que tenerlo en cuenta dentro de ese diseño. Entonces, lo primero, la plataforma tiene que ser accesible. ¿Por qué? Porque es nuestra carta de presentación ante ellos. Por lo menos yo, no sé vosotros, pero además este curso la estoy usando muchísimo en la plataforma, porque a partir de ahí comparto todo. Antes dejaba, por ejemplo, que los alumnos me entregaran muchas cosas en papel, ¿no? O me las mandaban por correo, ahora todo por la plataforma. ¿Por qué? Porque es la manera que yo tengo un poco de controlarlo a ellos también y de hacer las cosas accesibles. ¿Cómo configurar una plataforma para que sea entonces accesible? Primero, hay que tener en cuenta que vamos a tener una limitación del sistema. Nosotros no vamos a poder nada más hacer aquello que se pueda hacer, que pueda hacer el rol de privilegios de profesor. Segundo, hay que elegir una estructura claramente identificable. Lo más recomendable es el diseño o la estructura por tema. Vamos a volver a esa demo que os ponía yo. A la plataforma, volvemos a la plataforma. Bueno, pues aquí lo que he creado es una clase de prueba, ¿vale? Entonces, está organizada por secciones, por temas, pero por temas no se refiere a que tú te vas a poner tema 1, no, por temas, por secciones. ¿Qué tengo? Pues mira, mi guía, mi itinerario y mi presentación. ¿Qué tengo? Mi aula virtual. ¿Qué tengo? Todo relacionado con tutoría. ¿Qué tengo? Aquí una lista de actividades de clase. ¿Qué tengo? Los temas. ¿Qué tengo? Los chats que voy a usar luego en mi evaluación. Ahora lo vamos a explicar cómo. ¿Qué tengo? Los foros. ¿Qué tengo? Las tareas. La coevaluación, que también la voy a usar. Y por último, todos los cuestionarios. ¿Alguien tiene así organizada la plataforma?
No. Lo tenéis a lo mejor por tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, ¿no? Pues lo más adecuado, yo también lo tenía así hasta que empecé a leer y me di cuenta de que esta era la mejor manera, porque esta es una estructura replicable y fácilmente identificable. Imaginaros que tenemos un alumno con discapacidad visual. Ahora lo vamos a poner como lo vería, ¿no? Pues resulta que si yo lo tengo aquí organizado por temas, tema 1 y luego práctica 1 justo debajo, pues vais un poco perdido. Pero si yo voy aquí y le digo, venga, la parte de los foros, vale, aquí están los foros, ¿no? Es más claro para que ellos lo sigan. Entonces, lo adecuado es que tenga esta estructura. Volvemos al tema. ¿Por qué es importante esto? Fijaros. Ahora voy a compartir un vídeo de cómo verían la plataforma aquellos alumnos del grupo verde. ¿Os acordáis? Aquellos que tienen una discapacidad diagnosticable, que están diagnosticados. En este Aquí vemos vídeo un alumno vemos con como una discapacidad persona con la visual. visión periférica dañada, lo que se llama visión de túnel, vería nuestra página principal del curso de prueba. Vale, ahora vamos a ver otra persona con discapacidad visual, pero en este caso con la visión central dañada, no la periférica. Este vídeo es una simulación de cómo una persona con la visión central dañada y una visión periférica borrosa vería la página principal del curso que hemos creado de prueba. Ahora una persona con temblores, ¿cómo accedería a nuestra plataforma? Este vídeo es una simulación de cómo una persona con temblores usaría la página principal del curso que hemos creado. Por último, una persona con dislexia. En este vídeo vemos cómo una persona con dislexia moderada vería la página web del curso de prueba que hemos creado. Vale. Entonces, volvemos a la idea de que tenemos dos grupos dentro de la diversidad, ¿no? Aquellos que están en ese grupo verde, que tienen algún tipo de discapacidad diagnosticable, y otros que están en el grupo naranja, simplemente pues que aprenden de maneras distintas, ¿no? Que podemos ser cualquiera de nosotros. Pues bien, para asegurarnos de que la plataforma tenga un diseño para todos, tiene que ser un diseño claramente identificable, como hemos visto antes, y por tema. ¿Por qué? Porque ya habéis visto las limitaciones que pueden tener ellos cuando se enfrentan a la plataforma. Lo más adecuado es que esté así organizada, por tipo de actividades, por tipo de, ¿no? Por tipo de contenido. Pero es que además resulta que en ocasiones a los alumnos pues necesitan un apoyo extra, ¿no? ¿Cuál es ese apoyo extra a los alumnos del grupo verde? Bueno, pues el apoyo extra, ya sabéis, porque ya lo vimos también, es que necesitamos asegurarnos de que ellos, para acceder a nuestra plataforma, tengan su estrategia de adaptación adecuada, usen subtítulos, usen distintos tipos de letras, complementos del navegador que le ayuda a leerlo o productos de apoyo, amplificadores de pantalla, lectores de pantalla, sistemas de transición a braille, etc, etc. Es decir, aquí contesta la pregunta esa de cuando yo dije que era esta sí o no, y Julio contestó, no se puede usar, lo mismo para todos cuando evaluamos, ¿no? Y no recuerdo quién contestaba, Manuel contestaba que sí, ¿verdad? Ahí está la respuesta, sí, pero luego a lo mejor necesitan una ayuda extra, ¿no? Una estrategia o un producto de apoyo, ¿no? Pero bueno, lo adecuado es que no lo necesitaran dentro de, porque normalmente además las personas con discapacidad que llegan a alcanzar esos niveles de universitarios son personas donde la discapacidad es leve moderada, ¿vale? Pero bueno, que aún así asegurarnos de que eso lo tengan. Venga, pues seguimos. Vamos al siguiente punto. ¿Cómo tienen que ser las tareas, las actividades y los foros? Una de las mayores limitaciones que se le achaca, y vosotros también la habéis nombrado dentro de este curso, a todo el entorno virtual es que es muy frío de personificación. Oye, que a mí me gusta ver la cara a los alumnos, ¿por qué no me ponen la cámara?
Oye, que a mí, ¿sabes? Y en realidad eso está bien, pero va mal enfocado. Porque en realidad la personificación en el entorno virtual se hace de otra manera. ¿Cómo se hace? Pues se hace con el seguimiento del propio alumno, con el seguimiento del trabajo del propio alumno. Así es como lo va a personificar, ¿no? Así es como va a intentar entablar una relación con él, así es como más o menos lo va a conocer, intentando ofrecerle, ¿no? Haciendo un seguimiento constante del trabajo del alumno. Por ejemplo, no es adecuado, como hacíamos antes, por ejemplo, pues, oye, pues todas las prácticas me las da al final. No está bien en un entorno virtual. Lo adecuado es que vaya entregándolo poco a poco, vayamos dándole feedback, vayamos viendo cómo va ese alumno dentro de la clase, ¿no? Porque es la única manera que nosotros vamos a tener de tener contacto con ellos real. Porque ya habéis experimentado vosotros que si pedís las cámaras, en muchas ocasiones no las ponen, les cuesta ponerlas. Pues ¿dónde va a ir esa personificación? ¿Dónde va a ir ese trabajo tú a tú en el seguimiento del propio alumno? Además, este seguimiento resulta imprescindible, ¿para qué? Pues para hacer esa evaluación formativa y continua. ¿Y cómo podemos hacer ese seguimiento? Pues a través de ofrecer lo que se llama un feedback efectivo en todas las actividades. Otra cosa que es distinto en el mundo virtual que en el mundo presencial es el feedback que le damos a los alumnos. Oye, que no vale con ponerle una calificación, pues te mira la rúbrica y te he puesto un 7. No, aquí necesitamos que ese feedback sea efectivo, que sea parte de ese aprendizaje. Oye, pues este programa me lo ha hecho así, 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 y le falta esto, esto y esto, ¿no? Hay que ofrecer un feedback que le ayude a aprender, ¿no? Lo más específico posible. Es importante el diseño de actividades que nos aseguren la recogida de realmente ese aprendizaje por parte del alumno. No una sola práctica, no una sola tarea, no un solo foro, no un solo chat, no un solo... sino para que sea realmente formativa y continua, tenemos que tener varias herramientas. Por ejemplo, en las plataformas tipo Moodle, que al final es las que nosotros estamos usando para evaluar, pues podemos asignar tareas a los estudiantes, podemos controlar la actividad de la plataforma, ya nos lo contaron nuestros compañeros, ¿no? Ver qué recursos, a qué recursos acceden más que otros, o controlar la asistencia, que también tenemos esa opción dentro del aula virtual. Esto lo he comentado porque, lo que voy a comentar ahora, lo he comentado porque me parece realmente interesante que las plataformas, además de la plataforma tipo Moodle, nos da información acerca de la evaluación y la formación del propio alumno, también nos pueden ofrecer la posibilidad, que esto no lo tenemos presencial, oye, que si existe aquí, pues ¿por qué no aprovecharla? De hacer analíticas de aprendizaje. ¿Alguien os suena este tema? ¿Analíticas de aprendizaje? No, yo no, a mí no. Básicamente, os he dejado un recurso, es un enlace a un libro creo que de la UNED, creo que cuesta dinero, pero bueno, solo era para que veáis más o menos en qué consiste, ¿no? Efectivamente, eso es, Manuel. Básicamente, nosotros cuando los alumnos acaban una asignatura, perdona, llevo ya hoy 5 horas de clase, o sea que a veces me quedo un poco pillado, disculpadme. Cuando los alumnos acaban una asignatura, pues normalmente tú puedes descargarte toda la información de todo lo que han hecho los alumnos en la plataforma. Esto no solo te puede servir para ver cómo el alumno evoluciona, sino te puede dar a ti información sobre cómo los alumnos en general aprenden, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama analítica del aprendizaje, que también se puede usar, no solo para dar información al alumno, sino también para darte a ti información sobre los alumnos en general. Volvemos al tema que nos incumbe. Entonces, importante saber que en el entorno virtual cualquier actividad puede convertirse en evaluable y lo recomendable es que sea evaluable. Si ponemos cualquier dinámica, si usamos un foro, si usamos preguntas, todo puede ser evaluable y es lo recomendable. Aunque dé 0,0,0,0,0,0,1, aunque solamente ponga 0,100 porque son actividades muy básicas, ¿no? O sea, lo ha conseguido, 0,10, perdona, porque son actividades muy básicas. Da igual, cualquier actividad, lo recomendable es que en el entorno virtual sea evaluable. Además, lo perfecto sería que el peso de los exámenes, porque como ya tendremos tanta información, sea el menor posible y que este se reparta entre otros instrumentos. Por ejemplo, no sé si lo conocéis, pero la Universidad de Granada sacó un informe basado en un informe sobre procedimientos y evaluación no presencial que publicó el conjunto de universidades españolas el año pasado. ¿Os suena?
Es un informe, bueno, un informe donde lo que se habla es que de los riesgos que tiene el uso de instrumentos de evaluación tradicional, aplicarlos a entornos virtuales. Y entonces ahí lo que propone, o va discutiendo sobre qué riesgos tiene cada uno de esos instrumentos, por ejemplo, el uso de exámenes clásicos, usarlo o aplicarlo en el entorno virtual, y además ofrece alternativas posibles a esos clásicos instrumentos para usarlo en un entorno virtual y que minimice los riesgos. Primero, de no ser accesible y segundo, de no siendo fiable, ¿no? Porque los alumnos pues, puedan copiarse o no estar retratando bien esa imagen de lo que el alumno está aprendiendo. Bueno, pues dentro de este informe, en concreto, ofrece alguna alternativa al uso de exámenes. Por ejemplo, las pruebas de ensayo o resolución de problemas o casos supuestos. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, pues se llevan a cabo pruebas objetivas y luego además se le pide al alumno, se le pide que haga un ensayo de un caso práctico o una resolución de un problema. Esto seguro que lo habéis hecho, pero en este entorno es mucho más importante darle más peso a esto, por ejemplo, que a el propio examen. Otro tipo de instrumento que se puede usar, otro tipo de herramienta, la exposición oral de trabajo, por ejemplo, a través de los pósters. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues, por ejemplo, creamos un foro, los alumnos suben su trabajo, su póster ahí, ¿no? Y el resto de compañeros tienen que hacer preguntas sobre ese póster. Luego quedamos un día en nuestra sala virtual y lo que hacemos es que ese grupo responda a las preguntas del foro que le han hecho sus compañeros. Y también a las que se puedan hacer en el momento. Otra alternativa, por ejemplo, el uso de entrevistas. Pues hacer un guión de preguntas y hacer entrevistas a los alumnos individualmente o por grupo de algunos de los aspectos del temario. También puede ser una buena alternativa al examen clásico. ¿Para qué? Pues ya os digo, para minimizar los riesgos que supone el uso de un cuestionario y de pensar que cuestionario es igual que examen, que no sería lo mismo. Aquí he puesto el ejemplo de cómo sería una evaluación clásica a cómo debería haber cambiado a adaptarla para la evaluación online y qué cambia, ¿no? Entonces, imaginaros, en una evaluación clásica dentro de mi guía docente, disculpad, voy a beber un poquillo de agua que estoy seca de tanto hablar hoy. Entonces, en una evaluación clásica tenemos un porcentaje de un 60% a un examen final. O a varios parciales. Tengo un 30% a preguntas escritas. Y a prácticas escritas, ¿no? A prácticas que me deben entregando los alumnos. Y un 10% de asistencia, ¿no? Solo por asistir se llevan el 10%. Y además, el feedback que yo le voy proporcionando, se lo doy al final, o le pongo la nota y le digo, quien quiera revisar, que venga, quien quiera más información, que venga a revisión. Eso sería lo clásico. Pero ahora, ¿cómo cambiaría o debería de cambiar la evaluación online? Primero, el examen se eliminaría. ¿Por qué lo traduciríamos nosotros? Por cuestionarios de autoevaluación, cuestionarios de la plataforma, donde le diéramos información al alumno conforme lo está haciendo, que él viera, ¿no? Las respuestas que da, si son erróneas, no son, ¿no? Y dar un 50% a 5 cuestionarios de evaluación que vamos a hacer a lo largo del curso. Esto tiene un 50%. ¿Qué más vamos a evaluar? Bueno, pues vamos a evaluar tareas realizadas en grupo, donde no solamente cuente la corrección que yo te doy, o sea, la entrega que tú me haces de primera, sino que además lo que más cuente sea los cambios que tú has hecho con el feedback que yo te he dado, 25%. Pero es que además esos trabajos no los voy a evaluar yo solo, lo van a evaluar tus compañeros, coevaluación, 10%. Después, además, lo que voy a hacer es que para que sean un poco más activos dentro del temario, voy a crear foros y chats. Y lo que voy a dar dentro de esos foros que voy a crear de cada tema, un 5% a cada intervención nueva en un chat, una aportación, pues ahí ya lo describo. Además lo tenéis puesto, ahora si nos da tiempo lo vemos, ¿no? ¿Cómo yo describo esa tarea dentro de la plataforma? Un 5%, pues si alguien aporta algo nuevo, pues cuenta un artículo interesante, nos comparte, por ejemplo, un documental que ha visto relacionado con el tema, ¿no? Lo que sea. Y un 2% de por cada aportación, una aportación a un compañero. Oye, pues por ejemplo, pues resulta que mi compañero recomienda en el foro que veamos la película o el documental Memento. Oye, y yo lo he visto y me ha encantado y sobre todo he resaltado esto, pues voy a contestarle. Pues por eso tienes un 2%. Y pueden acumular hasta un 20% al final de la asignatura. El feedback, ¿qué papel tiene esta evaluación? Constante y forma parte de la evaluación. Además en directo y en las propias tareas. En comparación, ¿qué pasa en relación una y otra? Pues que se elimina el examen. He visto que se da más peso a otras cosas. Además, se incorpora esa corrección que forma parte de la evaluación también y la evaluación de los compañeros.
La participación es una participación más activa. No solo con asistir tú te llevas el 10%, no. Tú vas a trabajar esto bien en un foro, ¿no? Y además hay una comunicación activa y constructiva. Aquí es donde se hace la personificación en el entorno online. ¿Vale? Aquí sería lo ideal hacerlo de esta manera. Las cámaras, está claro que son súper importantes. A mí es que me parece igual de importantes que a vosotros realmente, pero no podemos forzarlo. Entonces, quizás esa idea de hacernos más cercanos al alumno es una comunicación más activa a través de todo ese feedback que le vamos proporcionando con esas tareas que vamos haciendo. Vale. Vamos a ver un momentito, me queda hasta la última diapositiva, pero vamos a volver porque vaya a ver algunas de las cosas que cómo yo he escenificado esa evaluación que os he propuesto dentro de la plataforma. Vamos otra vez a la plataforma. Entonces, aquí en la parte de guía, esto no os voy a contar nada porque eso es todo igual, aula virtual, selección de tutoría, ahí he puesto lo de la selección de tutoría. Julio, muchas gracias. Me ha resuelto la vida, en parte. Pero qué coñazo con lo que no se puedan solapar, ¿eh? Pero bueno, ya tomé tu alternativa y me va muy bien. Entonces aquí también lo tienes en el enlace, en la parte de tutoría, luego actividades de clase, ¿no? Luego los temas y luego tenemos chat. ¿Qué es lo que le he pedido? Le he pedido al alumno que por cada una de las tareas que le voy a poner dentro de la clase, que van a ser un programa de modificación de conducta y la resolución de un caso, les creo un chat puntual y le digo, oye, este chat lo tenéis para hablar de cómo vaya a enfocar este trabajo, ¿no? Y ese chat también puntúa. Si hay uno del grupo que se escaquea y no habla, pues oye, pues no te llevas la puntuación, ¿no? Después tenemos los foros. Entonces, fijaros, aquí le he explicado cómo cómo va a ser lo de los foros, ¿no? Pues en este caso les cuento que cada uno de los temas llevará a un foro. En este foro hay varias preguntas. Lo que ellos pueden hacer es intentar contestar esas preguntas o aportar información relacionada con ese tema. Vídeos, libros, artículos, lo que quieran. ¿Y cómo lo voy a evaluar? También lo recuerdo, ¿vale? Y digo que revisaremos el foro antes y después de cada tema para ver, ¿no? Para construir realmente el conocimiento juntos, ¿no? Para ver las aportaciones más interesantes. Y entonces, de cada tema, pues también tengo un foro. Después también tengo tareas, ¿no? Pues tareas prácticas clásicas, ¿no? Pero fijaros, aquí tengo dos. Programa de modificación de conducta, primera entrega, donde yo aquí me meto y le doy feedback al alumno. Pero es que luego lo que yo voy a evaluar es la segunda entrega. Es cómo han cambiado eso con el feedback que yo le he proporcionado de cada una de las tareas, ¿no? Y después, además, tengo la coevaluación. Dentro de la coevaluación, una de las herramientas más potentes que tiene nuestra plataforma y que no está explotada para nada son los talleres, que además no tienen un nombre nada intuitivo, ¿no? ¿Los conocéis? ¿Alguien ha trabajado con los talleres? Yo no. Yo no. Me lo vais a descubrir hoy. Los talleres no son talleres en sí, sino que sirven para un elemento de coevaluación de los alumnos. Entonces, yo creo que está aquí y le digo, aquí me tenéis todo esto ya, bueno, si queréis más información, tengo un par de vídeos que están muy bien. Aquí solamente, por si luego os interesa la herramienta, ¿no? Aquí les digo, oye, que tú lo que tienes que hacer, veis todo además, tenéis todo activado, sois todos profesores para que podáis ver esto. El alumno no vería esto, vería solo una de las partes. Entonces, esta actividad yo la diseño de manera que cada uno de los grupos o cada uno de los alumnos sube su trabajo. Y yo le digo, a cada alumno le va a mandar, aparte de su trabajo, 2 trabajos para que corrija. Y lo van a hacer a través de esta rúbrica, ¿no? Y entonces, a cada alumno, de manera puede ser aleatoria o que tú los des, le llegan 2 trabajos de los compañeros. Entonces, en base a la rúbrica que yo les subo, tienen que dar una calificación a esos trabajos de los compañeros. Y entonces, ahí tengo el 10% de la evaluación también por parte de los compañeros. Os animo a que busquéis cosas sobre los talleres, porque están muy chulos. Bueno, y ya está. Y al final tengo los cuestionarios de evaluación. Los cuestionarios de evaluación creo que no he puesto nada, ¿no? Tenéis solamente, que es lo último, ya que vamos a trabajar, al final de todo, tenéis un cuestionario de prueba para esta sesión, para las cosas que hemos trabajado en esta sesión. Ahora os lo voy a explicar. Ahora vamos a volver aquí. He creado lo que se llama un decálogo de exámenes de diseño inclusivo, de diseño accesible. Son una serie de cositas, consejos muy breves, que podríamos aplicar, quien quiera, porque esto cada maestrillo tiene su librillo, pero bueno, que está bien que lo tengáis en cuenta, ¿no? Cuando diseñáis exámenes. Sí que es cierto que, bueno, que en algunas ocasiones
no podemos hacer otra cosa nada más que tener al final un examen, no podemos tener tanto diseño, por imaginaros, tenemos alumnos, grupos de primero, que tenemos 80 alumnos, es que a veces es complicado llevar esta evaluación tan continua, ¿no? Y tenemos que darle un peso a los exámenes un poco más importante. Pues, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Si decidimos o necesitamos seguir usando exámenes dentro del contexto virtual. Primero, tenemos que crear un banco de preguntas extenso. Alrededor de las 100 preguntas, en torno a las 100, las 200 preguntas por asignatura, para que se hagan aleatoriamente. Segundo, el tiempo total del cuestionario es importante. No es recomendado dejar menos, depende del tipo de pregunta, ¿no? Dejar menos de 40-50 segundos por pregunta. No es recomendable. No da tiempo realmente a que los alumnos aprendan. O sea, aprendan, lean y realmente interioricen las preguntas, a menos que sea una cosa de memoria, ¿no? Pero como eso no es recomendable, porque ahora lo vamos a contar, también es recomendable que si las preguntas restan, se deje volver a traer las preguntas. No resulta lógico que si a un alumno le van a restar puntuación por los errores, no le dejes volver atrás para revisarlo. ¿Cómo vas a ver entonces? Me voy a dejar traer en blanco y si luego eso, pues las contesto, ¿no? Lo adecuado es que puedan volver a traer las preguntas. ¿Cómo evitas también que un poco se copien todas estas cosas, ¿no? Se copieten, eso que, bueno, eso, pues usando preguntas más de razonamiento, más que memorísticas, ¿no? Preguntas un poco más aplicadas. Tenemos que plantearnos también la idea de permitirle hacer el examen con material. El tipo de preguntas. Yo recomiendo que aunque haya tipos de preguntas distintas, como bien nos contó Raúl y que esté muy chulo, que para controlar precisamente lo del tiempo, uséis solamente un tipo de pregunta dentro del examen. Porque así, si ves que cada pregunta tipo test, por ejemplo, le das 40 segundos, es más fácil controlarlo. Si luego tienes otra de emparejamiento, pues a lo mejor le tienes que dar un poco más porque tarda un poco más en arrastrar las flechas, ¿no? Lo adecuado es hacer varios exámenes en lugar de uno, largo al final. Y además, es mucho más recomendable hacerlo en pequeños grupos, ¿no? Donde tú puedes controlarlo realmente lo que está pasando. Además, podéis hacer el seguimiento conforme los alumnos vayan entregando los exámenes. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de este apartado?